Bien, que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga también a todas aquellas personas que nos van a ver a través de nuestras redes sociales, que no pueden estar aquí presentes físicamente en estos momentos. Pero me da mucho gusto ver a anciano Javier y a la anciana Cintia y a José, que pues no lo veíamos hace unas semanas. Pero yo creo que es bien importante siempre mantener todas aquellas personas que todavía no pueden estar con nosotros físicamente, pero sigue siendo de nosotros, así que es bien importante que estemos en constante oración y edificarnos el uno al otro. O sea, ayer me fui a desayunar con la pastora Kimberly. Y me gusta porque a veces cuando salimos ella y yo, pues como que nos encanta hablar tanto de Dios que estamos ahí horas y hablando de pues simplemente de experiencia y de todo lo que Dios nos ha enseñado. Y cada momento que usted tenga la oportunidad de hablar de Dios, no importa quién sea, hágalo, porque usted no sabe cuánto usted puede edificar a su hermano o cuánto tu hermano necesita también aprender de lo que Dios le ha estado enseñando a usted. Y como que me escuché por ahí que estuvieron en la casa de Mari y David, algunos hermanos, que no fue planeado, sino que fue como que espontáneo, y Carmencita vino gozosa esta mañana por esa experiencia. Y ella decía, o sea, es bien bueno hablar de la palabra de Dios y compartirlo con nuestros hermanos, y sí, me alegro que a pesar de todo estemos teniendo buenas experiencias. Y honestamente tengo tanto que hablar porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, o sea, Dios me está enseñando muchas cosas en mi vida personal, y yo sé que una de las cosas más difíciles a veces como pastores, y no difíciles, sino una de las cosas que cuando nosotros vamos a predicar, pues es bien, uno tiene que asegurarse que lo que uno vaya a decir pues es de Dios y no es como que uno hablando, sino que sea Dios. Y dentro de pues tantas cosas que tengo que hablar, como que hice hasta 3 predicaciones y como que tenía como que un revolú en mi mente porque quería decir tantas cosas, pero en cada medio de la predicación Dios seguía como que llevándome a lo que ya me había puesto en mi corazón, y yo seguía, no, pero es que quiero hablar de esto, quiero hablar de otro. Y Dios me seguía llevando así que tuve que hacer la predicación que Dios había puesto en mi corazón, y yo sé que va a ser Dios hablando y no voy a ser yo. Pero es notorio y todo, y es bien obvio que pues el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Todo lo que estamos viviendo, va a seguir ocurriendo muchas cosas, y no estoy hablando simplemente de esta situación inmigración, sino todo lo que está enfrentando el mundo en general. Pues desafortunadamente pues va a seguir empeorando, porque hay algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes, y es que nosotros estamos aquí temporalmente. Esta no es nuestra eterna morada. Esto es simplemente, estamos aquí pasando por un tiempo, y a veces se nos olvida que, ¿me entiende?, que este no es el lugar donde nosotros nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y es bien importante a veces comprender eso y saber de que pues todo lo que estamos viviendo, todo lo que vemos en el mundo son cosas que se están cumpliendo y se tienen que cumplir. Porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, y es bien importante nosotros siempre vivir conscientes de esa realidad, de que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía debe de ir en asegurarnos que nosotros seamos parte de ese remanente, en asegurarnos de que no importa las cosas que sucedan o pasemos, que nosotros perseveremos y lleguemos al final de la meta. Y yo sé que en todo este tiempo podemos ver como muchas cosas, muchas personas pues hablan lo que no es y tratan de confundir a la gente, y tratan de que Satanás está tratando de que pues muchas de las personas cristianas especialmente pues se turben dentro de todo. Y es bien importante nosotros permanecer en la verdad, conocer su verdad, para que no importa quién venga a tratar de desviarnos, nosotros perseveremos en su verdad.
Así que vamos a ver a través también de toda la historia bíblica, o sea, cómo muchos personajes pasaron por tiempos difíciles, así como nosotros estamos pasando en este momento, y perseveraron en lo que no veían. Y de igual manera nosotros tenemos que perseverar y poner nuestra mirada en las cosas que no vemos, pero son eternas y son para nuestra salvación. Y que todo lo que veamos en estos momentos es temporal, todo va a cesar. Pero lo que es eterno es lo que nos vemos, y en eso es lo que nosotros tenemos que agarrarnos. Y Jesús mismo fue claro en decirnos de que Jesús es bien claro y bien directo en decirnos de que pues sí, de que mientras nosotros estemos en este mundo íbamos a pasar aflicción, y eso lo encontramos. Jesús no nos prometió de que iba a cambiar las circunstancias, sino nos prometió de que nos iba a dar todo lo necesario para atravesar cualquier aflicción y cualquier dificultad que nos íbamos a enfrentar en este mundo. Y pues sí, es bien claro el tener en cuenta de que pues sí, como Jesús ganó la victoria para nosotros, y de que pues la fe y de la fortaleza del cristiano son muchas cosas importantes que pues más en estos tiempos es bueno recordarlo. Pero a veces como que no hablamos de los sentimientos y de las emociones que a veces experimentamos en el camino mientras estemos aquí, mientras cese todo eso, mientras llegamos al final. Hay un montón de sentimientos que nosotros como seres humanos experimentamos mientras todo esto cese. Y a veces uno de esos sentimientos o muchas de las cosas que nosotros atravesamos en este camino es el cansancio. Y es una de las cosas, parece simple, pero es una de las cosas que a veces se nos hace difícil expresar. A veces mucha gente lo expresa, otra gente lo sufre en silencio. El hecho de que sí, humanamente, mientras estemos en este caminar, mientras estemos en este cuerpo, humanamente vamos a sentir cansancio, nos vamos a agotar muchas veces durante este caminar mientras lleguemos al final de la meta. Y vamos a ver uno de los personajes bíblicos más hablados y más importantes de la historia, que hizo cosas extraordinarias, que fue obediente a Dios, que hizo todo lo que tenía que hacer, y aún así experimentó agotamiento, experimentó cansancio. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, y vamos a leer del 3 al 8, si se pueden poner de pie. Y no voy a leer todo, simplemente voy a leerlo donde me voy a enfocar, todo del 3 al 8, y dice así: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre la ascua y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Elías, todos sabemos de Elías, el profeta de Dios. Este personaje extraordinario de Dios, del cual se habla y se predica, porque pues sí es uno de los personajes más importantes bíblicos. Y él llegó a expresar esas palabras que tú y yo también llegamos a expresar, ya sea abiertamente o ya sea escondida, pero llegó a expresar unas palabras que tú y yo nos podemos relacionar, y es: basta ya.
Elías sintió lo que tú y yo sentimos muchas veces, y es cansancio. Y para dar un breve resumen de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido, Elías había vivido una de las etapas más intensas del ministerio profético en toda la Biblia. O sea, todo lo que tuvo que enfrentar como profeta de Dios fue intenso. O sea, tú lees todo lo que Elías se tuvo que enfrentar y no fue algo simple, no fue algo tan fácil. Cuando uno se pone a leer y a estudiar y ver todo lo que él se tuvo que enfrentar, fue bien intenso todo lo que él tuvo que enfrentar. Y Elías vivió una época de decadencia espiritual en el pueblo de Israel durante el reinado de Acab, que fue uno de los peores reyes de Israel, que se casó con esta mujer llamada Jezabel, y esta trajo la adoración al dios Baal, llevando al pueblo de Israel a adorar unos dioses falsos. Así que la misión de Elías era enfrentarse a esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel y llevar al pueblo de Israel a nuevamente reconocer, a que reconocieran a Dios como el único Dios verdadero. Así que vemos cómo él se enfrenta al rey Acab sin miedo, se presenta y declara una sequía durante 3 años y medio aproximadamente. Y durante toda esta sequía Elías tuvo que vivir escondido en un arroyo. Pero aún en medio de todo, Elías experimentó la provisión de Dios. Vemos cómo los cuervos lo alimentaban, luego vemos como la viuda de Sarepta, que by the way, qué chulo estudio bíblico de nuestro pastor el viernes acerca de esa historia. Si no lo han ido, vayan y vean el estudio bíblico. Pero vemos cómo Elías experimentó la provisión de Dios en medio de todo esto. Y luego vemos que pues el pueblo de Israel durante todo ese tiempo pues sí tuvo un impacto verdadero, sufrió demasiado, hubo hambruna, pero todo esto llevó a que el pueblo de Israel se diera cuenta de la impotencia de todos esos dioses falsos y se diera cuenta que Dios es el único Dios verdadero. Y luego vemos cómo se tuvo que enfrentar a estos 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y cómo pues Dios abrió el cielo para enviar fuego, y vemos cómo sí, Elías mostró la gloria de Dios y llevó a este pueblo a reconocer que Dios era el único Dios verdadero. Así que luego de todo esto, luego de enfrentarse a todo esto, pues la esposa del rey pues se entera de todo lo ocurrido y envía una amenaza para matar a Elías. Así que lo que hace pues Elías pues huye y está todo un día caminando hasta llegar a este enebro, a sentarse debajo de ese enebro. Y el cansancio no siempre es el resultado por hacer cosas incorrectas o hacer lo malo. Viene porque como seres humanos, aún siendo obedientes, tenemos limitaciones. Y Dios sabía muy bien que íbamos a experimentar cansancio en medio de todo. No lo vemos solamente en Elías, vamos a ver que Moisés en un momento dado lo experimentó. Vamos a ver a David, muchos de sus salmos usted mismo va a leer que experimentó esto. Jesús mismo experimentó cansancio. Y Jesús mismo sabía que sus discípulos, entre medio de todo lo que hacían con Jesús, experimentaron cansancio también. Así que sentirse cansado no es algo de querer rendirse, aunque uno a veces quisiera, pero no es lo que uno quisiera realmente, sino que humanamente nos vamos a cansar. Y créeme, es algo que a mí se me hace a veces difícil admitir. Así que como este gran profeta de Dios, que aún habiendo sido obediente, fue valiente, nunca vemos a Elías quejándose en medio de todo esto, sino que hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera, y aún así experimentó cansancio. Así que imagínense ustedes, después de experimentar todo esto y enfrentarse a todo lo que se tuvo que enfrentar, luego de todo esto, y a lo mejor creyendo en su mente de que pues ya está aquí, o sea, ya no va a haber más problemas, no va a haber más situaciones, ya por lo menos hasta por un tiempo, pero luego de todo esto hay una amenaza de muerte. Humanamente era normal de que sí, o sea,
iba a experimentar el cansancio. Así que cuando en este preciso momento, yo creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar con todo esto. Y podemos a veces a lo mejor sentirnos cansados por todo lo que está ocurriendo, sentirnos cansados por diferentes situaciones que tengo que estar lidiando todos los días, por diferentes responsabilidades a las cuales me tengo que enfrentar todos los días, por mi condición, por esta soledad, por esta situación en mi familia, por esta oración que pido y no veo respuesta, o simplemente a muchas y muchos factores o muchas razones, no necesariamente por lo que estamos viviendo, pero podemos relacionarnos a este sentimiento de poder sentirnos exhaustos, de podernos sentir cansados. Y lo grandioso de todo esto, que a mí me encanta de esta historia, es que durante ese día o durante ese momento que estaba ahí Elías, tirado en un árbol, durante todos esos 40 días y 40 noches que estuvo caminando, jamás vemos a Dios reclamándole, ni regañándole, ni diciéndole, hey, regrésate, ni diciéndole nada. Simplemente vemos a Dios proveyendo para él y dándole lo que él necesitaba, lo que muchas veces, a veces ni tú y yo nos damos cuenta que necesitamos. Y era descanso. Y no estamos hablando de un descanso como a veces decimos que en las vacaciones y estar en una playa y jugar videojuegos, no hacer nada. No estamos hablando de un descanso de ese tipo de descanso. Estamos hablando de un descanso espiritual, un descanso que solamente Jesús te puede dar, que solamente Él te puede dar. Y vemos como en Mateo 11:28 nos da la respuesta. Hey, ¿sabes qué? Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Y sabes algo que yo decía, es algo que tan sencillo, que lo sabemos, pero como que no nos hacemos conscientes de que lo necesitamos, de que Dios está ahí para darnos descanso. Y es algo que Dios me habló a mí, que me enseñó o me reenseñó, porque durante todo esta semana, sí, o sea, han sucedido muchas cosas y muchas situaciones y muchas preocupaciones y muchas cosas que pues tengo que cargar, etcétera. Y de momento pues me acuerdo que pues me senté y como que a veces si les soy honesta, yo a veces como que tenía este concepto erróneo de admitir como que cuando uno está cansado, cuando uno se siente débil, por miedo que la gente pues vea a uno débil. Pero eso no es nada de debilidad, simplemente somos seres humanos. Y como seres humanos vamos a tener momentos fuertes y de fortaleza como momentos de debilidad. Y es algo que todos tenemos que admitir, especialmente los líderes. Pero es algo que yo personalmente he tenido que trabajar conmigo misma, porque a veces a mí misma no me gusta admitir que estoy agotada. A veces no me gusta admitir que estoy débil. Y no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando simplemente de que como seres humanos pues cargamos muchos sentimientos, nos cargamos a veces, nos metemos cargas de otras personas o empezamos a veces como a querer sobrecontrolar muchas cosas que a veces no están a nuestro alcance. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un límite para nosotros, de que sí hay unas cosas que nosotros nos corresponde accionar, pero hay otras cosas que solo Dios puede hacer. Y no nos corresponde ni a ti ni a mí hacer nada, porque es algo que solo Dios puede hacer. Y a veces tratamos de
de ser como que ese personaje en la vida de otras personas cuando no podemos, y a veces nos sobrecargamos de situaciones que no están para nosotros cargarnos, porque solo le corresponde a Dios, porque solo Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Nosotros no tenemos el poder, nosotros podemos activar basado en nuestra fe y basado en nuestras acciones, pero solo Dios puede hacer de lo imposible lo posible, especialmente en la vida de otras personas y en la vida nuestra también. Y es bien loco porque yo decía, pero es que no voy a hablar de esto porque no es un tema cómodo para mí hablar. Pero Dios me siguió llevando ahí, ¿no? Yo quiero que tú hables de que mi pueblo necesita experimentar mi descanso. Mi pueblo necesita experimentar el verdadero descanso que solo yo puedo proveerles. Y esta invitación que Jesús hace en Mateo no es solamente para cualquier persona, no es especialmente para nosotros, aquellos que hemos decidido encaminarnos en este camino de Dios, aquellos que hemos decidido confiar en Dios, porque Jesús sabía muy bien que muchas veces lo íbamos a experimentar, porque sí, hasta Jesús mismo vemos en muchas partes de los evangelios cómo Jesús llevaba a sus propios discípulos. Después de la misión vemos a Jesús llevando a los discípulos a un desierto a descansar antes de la alimentación, y lo vamos a ver que muchas veces lo hace porque es esencial para nosotros poder recibir el descanso de Jesús. Un descanso que no es el descanso que nosotros conocemos como descanso. Es un descanso que solo Él puede proveer. Y no estoy hablando de que, pero es que yo oro todos los días, yo busco intimidad. Sí, eso, no estoy quitando eso. Simplemente que a veces cuando pedimos, no pedimos realmente lo que nuestro espíritu, lo que nuestra alma necesita en ese momento. Sí, hay muchas peticiones y vamos y pedimos por esto y pedimos por lo otro, que sí es importante porque Dios está ahí para hacer realidad esas peticiones, pero a veces, muchas veces, no nos hacemos conscientes de que tu alma, tu espíritu, tú necesitas algo que tú sabes o que estás evadiendo, pero Dios sabe muy bien lo que tú necesitas. Y yo muchas veces, a veces evado eso y hasta que Dios me pilló y no, espérate, o sea, tú eres ser humano también y tú necesitas un descanso. Y cuando vemos a Elías, que no era porque Elías se sintió derrotado, porque ya no tenía fe, o porque iba a abandonar, o porque quería, simplemente se agotó, simplemente se cansó de todo lo que vivió y no vivió, fue algo demasiado intenso y todo lo vivió al mismo tiempo, y era una persona que estaba solo, o sea, era lógico humanamente que iba a sentirse, y Dios lo sabía. Y Dios le proveyó. Durante todos esos días Dios le proveyó, lo alimentó, lo renovó y le volvió a dar dirección. Y a veces nosotros lo que necesitamos es, cuando vayamos a Dios, callarnos la boca y experimentar el silencio de Dios y saber lo que Dios te quiere dar a ti específicamente. ¿Qué Dios quiere decirte? Cuando oramos, nos paramos un momento para alimentarte a ti misma, para escuchar, para que Dios te redirija, porque luego seguimos en lo diario, y lo que tengo que hacer mañana, y tengo que hacer todas estas cosas, y las decisiones, y las rutinas, y todo eso, y pedimos, y seguimos pidiendo, y todas esas cosas, pero no hallamos descanso, porque realmente no nos hacemos conscientes de lo que realmente tu alma necesita. Y a veces tenemos un concepto erróneo de que mientras más hago, pues más Dios me va a ver más, o Dios soy más importante, o lo que sea, y de eso no se trata. Se trata sí de hacer su voluntad, pero sí de entender que usted como ser humano necesita experimentar el descanso que solo Jesús te puede dar. Y en medio de todo esto, o sea, porque yo le decía, Dios mío, necesito direcciones en muchas cosas, y etcétera, y iba todos los días, hasta que
me di cuenta de esto, yo, Dios mío, y en ese descanso uno se da cuenta, Dios mío, sí, Dios te vuelve a dirigir, Dios te hace sentir las decisiones que tienes que tomar, Dios renueva tu fuerza, Dios pone pensamientos de paz, pero es solamente cuando te haces consciente de Él, cuando paras por un momento todo, dejas de mirar todo lo que está a tu alrededor, deja de pedir por miles de gente y simplemente un momento que tú necesitas. Así que pues quiero abrir este llamado para así, porque yo creo que es algo que todos lo necesitamos, porque todos hemos pasado por ese agotamiento, por ese cansancio, y permitir, y hoy quiere Dios que tú realmente te hagas consciente de esta realidad y venir a donde Él y decir, Dios mío, permíteme experimentar tu descanso. Y el descanso no es quedarnos de vago y hacer nada, no tiene nada que ver, como les dije, como a veces uno tiene en la mente, no, es algo que solo Él puede darte, es algo espiritual, es algo que solo lo puedes conseguir en Él. Y vamos a seguir enfrentándonos a muchas cosas, y yo sé que vamos a hacer luz, y yo sé que vamos a alcanzar muchas cosas. Y ayer yo hablaba con Kimberly y decía que, o sea, y yo le decía, yo creo tanto en el potencial de esta iglesia. O sea, nosotros, yo no sé si porque a veces, como he expresado a veces pues voy a otras reuniones y escucho pues cómo los pastores enseñan y todas esas cosas, pero eso a mí me hace darme más cuenta de que a nosotros nos han enseñado correctamente, de que nuestro pastor se ha realmente tomado esto en serio y ha enseñado la verdad de Dios, ha enseñado correctamente. Y lo que él ha depositado, lo que Dios a través de Él ha depositado en nosotros, yo sé que eso va a explotar. Yo sé que en un momento dado va a explotar. No tengo duda de eso. Yo le decía, es que yo sé que vamos a hacer una luz en medio de muchas cosas. Yo sé que vamos a estar enseñándole a otros líderes, a otros pastores. Yo sé que vamos a hacer una escuela. Yo lo sé, yo lo creo, yo me he hecho parte de esa visión y la he hecho mía también, porque sí, somos parte de lo que Dios va a hacer en un futuro para esta iglesia. Y cuando hablo de futuro, al tiempo no lo sé, solo eso le toca a Dios. Pero yo sé que en medio de todo eso vamos a sentirnos agotados, vamos a sentirnos exhaustos. A veces nada más de pensar en todo lo que tenemos que hacer nos es agotador. O a veces simplemente de las responsabilidades de uno es agotador. Y es bien importante que a veces simplemente nos estemos quietos y descansemos en su presencia para poder, sí, todos los días enfrentarnos a lo que nos tengamos que enfrentar y dirigirnos hacia donde tengamos que dirigir nuestra vida. Así que yo creo que si nos pongamos de pie. Y yo quiero orar por todos, honestamente, porque yo sé que si usted quiere pasar, usted puede pasar. Necesita esa oración especial de una persona, venga. Pero yo sé que esto es para todos y todos nosotros. Y yo sé que es algo que a veces, ni, como dije, ni lo pensamos, pero es importante que usted entienda que hay solo un límite de cosas que podemos hacer y que todo lo demás depende de Dios. Y que tenemos que renovar nuestra mente, y tenemos que recuperar nuestra fuerza y tenemos que permitir que su espíritu nos redirija hacia donde tenemos que seguir caminando, porque mucho camino nos falta por recorrer. Así que voy a orar.